con María Josefa Coronel. Y ya falta muy poco, son apenas 2 meses el plazo en el que el gobierno iniciará el plan de sustitución de las cocinas a gas por las de inducción en todo el país. El objetivo es ahorrar cerca de 800 millones de dólares al año en subsidio al gas. Agosto fue el mes escogido por el gobierno para empezar con el plan de cocción eficiente, que consiste en la migración de las cocinas a gas hacia las cocinas de inducción. El cambio se impulsa luego que el primer mandatario, Rafael Correa, anunciara la eliminación del subsidio al gas doméstico a partir del 2016. Un desembolso que le significó al Estado cerca de 522 millones de dólares solo el año pasado. El gobierno entregará incentivos para que las familias migren a las cocinas eléctricas. Habrá 100 kilovatios hora por mes gratuitos hasta el 2018. Se prevé además que la adquisición de la cocina tenga facilidades y financiamiento de hasta 3 años de plazo para el pago a través de la planilla de luz. Tendrá el crédito a 36 meses plazo. Además, con la compra del artefacto se entregará un juego de ollas de acero. Se espera que este proyecto de cocción eficiente alcance a sustituir 3 millones de cocinas. Entre las ventajas del uso de estas cocinas están: la cocción es más rápida, la superficie de estas cocinas no se calienta, por lo que son más seguras, y la limpieza del artefacto es mucho más fácil y rápida. Pero también tiene desventajas como el precio. Dependiendo de la cantidad de quemadores, se encuentran en el mercado actualmente desde los $600. Si se va la luz, la cocina de inducción deja de funcionar. Solo cocinan con ollas especiales para este tipo de energía. Quienes quieran cambiar su cocina a gas por una de inducción deberán además reemplazar su medidor de 110 voltios por uno de 220. Solo es necesario una toma eléctrica en el lugar donde se va a conectar la cocina. En Guayaquil apenas el 40% de los hogares tienen un medidor de 220 voltios. Según el gobierno, quienes deseen hacer el cambio de medidores deberán solicitarlo a las empresas eléctricas de sus regiones. Joana Ramos, 24 horas. Y este tema lo vamos a ampliar con el siguiente diálogo y lo hacemos con el empresario Joan Proaño, a quien le damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que ante este tema, que realmente es novedoso para todos los sectores en el país, es ¿cómo está constituida esta cocina? Bueno, esta cocina es una cocina que tiene... el núcleo de esta cocina son hilos de cobre. Estos hilos de cobre, al pasar la corriente por ellos, generan energía electromagnética. Esta energía, al pasar por una superficie adecuada, como son las cocinas, las ollas, que son especiales para las cocinas de inducción, entonces genera un exceso de energía que produce calor. Entonces, debido a este nuevo proceso, a este nuevo sistema, es que estas cocinas son mucho más eficientes que las cocinas a gas tradicionales. Más o menos se estima que estas cocinas tienen un 80% de eficiencia versus las cocinas a gas que tienen un 50% de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia en cocina y lo decimos con tanta claridad, porque usted incluso ha señalado un porcentaje de versus un 80, de un 80 versus un 60 de gas. Exactamente de qué se está hablando, cómo se puede determinar la eficiencia de una cocina, por la cantidad de veces que se daña, por la rapidez en la que se cocinan los alimentos. Defínanos un poco eso, por favor. Es por la cantidad de energía que utiliza esa cocina de la energía que realmente está consumiendo. Entonces, si consume un X número de energía, ya sea en el uno o en el otro sistema, la cocina a gas tiene un 50% de efectividad sobre esa energía que está consumiendo. Es decir, digámoslo así para ponerlo como un ejemplo, una cocina a gas, si es que nosotros tenemos un cilindro de gas entero, solamente el 50% de ese cilindro llega a convertirse en energía calórica. El resto se desperdicia, es decir, llega a calentar realmente los alimentos solo un 50% de ese cilindro. El resto de la energía se disipa, tanto en la transmisión como al prenderse el fuego, entonces esa energía se va para los lados y no calienta directamente la olla. En una cocina a inducción, en cambio, como se tiene un contacto directo del sistema de las ollas de acero inoxidable con la cocina y lo que se transmite es energía, entonces es mucho más eficiente y
toda la energía, el 80% de la energía en ese caso, se transforma en calor. Bueno, y usted mismo toca el tema de ollas, y una de las características de esta cocina es que el rato que uno las tenga en su casa va a tener que deshacerse de todas las ollas y comprar unas que solo sirvan para este tipo de cocinas. Así es, ese es uno de los problemas, porque estas cocinas usan específicamente ollas ya sean de acero inoxidable o ollas de cualquier material ferromagnético, es decir, básicamente aquellas que nosotros les podemos pegar un imán. Cualquier otro tipo de ollas de aluminio y de las demás ollas que tradicionalmente se tienen en la casa, ya no van a servir para este tipo de cocinas, esas se las tendrá que desechar, al igual que las cocinas que se tienen actualmente, ¿no? Que podrán quedar para usos de emergencia o cualquier otro uso, pero ya no se las podrá usar ninguna de las ollas ni las cocinas. También lo que habría que cambiar son las instalaciones, si no me equivoco, porque... Y no solamente las instalaciones, todo lo que tiene que ver con el cableado, sino que la electricidad no es la de 110, la que usamos normalmente para aparatos eléctricos, sino que necesariamente es de 220 la que hay que usar aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, en este punto tenemos dos temas que hay que tratarlos independientemente. El uno es para las viviendas que se van a construir, las viviendas que actualmente estaban planificadas con un sistema de gas centralizado y que ya no se le va a hacer con ese sistema, sino se lo va a migrar a este nuevo sistema de las cocinas de inducción. Para este tipo de construcciones, como están en planificación, es totalmente factible y es muy ventajoso este cambio. Y el otro lado que hay que analizar es de las viviendas que actualmente están ya en uso, es decir, viviendas que ya son antiguas. En ese caso hay que hacer desde una conexión a 220 voltios, porque estas cocinas funcionan con 220 voltios. Luego, en la mayoría de los casos, y es que ya vamos inclusive a suplantar las cocinas, también tendríamos que suplantar los sistemas de calentamiento de agua, por ejemplo, el de la secadora, el horno, e ir poniendo 220 voltios en todos estos puntos. Eso implica que en las cajas de breakers, generalmente las cajas de breakers o las cajas térmicas están llenas ya a toda su capacidad. También habría que hacer un cambio de las cajas de breakers en la mayoría de los casos. O sea que sí, en algunos casos también. Al presupuesto de la familia impacta, porque desde cambiar toda la estructura de las cajas de breaks y todo eso complica. Y lo que complica también a la gente que cocina es el tema del horno, porque esta cocina que es empotrada, no es un equipo que usted lo instala, que normalmente viene de la cocina, el horno y el horno. Hay de los dos tipos de también. Cocinas. Las unas, sí. También hay unas cocinas que son integrales, es decir, que vienen como la cocina tradicional que todos nosotros conocemos, el horno en la parte de abajo y la plancha en la parte de arriba. ¿Y adentro del horno se puede usar también cualquier instrumento o necesariamente también tiene que ser bandejas especiales? No, adentro del horno es algo totalmente distinto, es el horno común y corriente, no es un horno a inducción. En este caso sí hay como, porque no, en el caso del horno uno pone cualquier bandeja y esta no está en contacto directo con el calor, la superficie, claro, que transmite el calor, sino se calienta toda la cavidad y a través de eso se calientan los alimentos. Pero el horno funciona con la misma instalación de la cocina, es un cuerpo cierto, es una sola cosa. Es una sola cosa de este tipo. También hay de las otras, que solamente son la plancha que va empotrada sobre el mesón y aparte de eso, el horno, en cuyo caso se necesitarían ahí sí 2 instalaciones a 220 porque son 2 aparatos diferentes. Hay de los dos. Ya, y otra cosa que también llama la atención es el precio. Hay un precio si son de determinado número de hornillas, si son más pequeñas. Y no es muy barato como suena, parece, ¿no? No, y en este caso, por ejemplo, si es que estamos hablando de una cocina a inducción con horno, esa va a ser mucho más cara. Y cuando usted dice mucho más cara, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos. Bueno, esas podrían estar por los $1,000, $1,200, cuando hablamos de una cocina integral, inclusive con horno, ¿no? Y claro, todo eso depende ya de la sofisticación que tengan cada uno de los aparatos. Hay de todos los precios. Igualmente, y la más sencilla, la que tiene 2 hornillitas, que es solamente de empotrar, ¿cuánto
¿Cuánto costaría? La más pequeña, la que está promocionando actualmente el gobierno, que es la más sencilla de 2 hornillas para empotrar, esa está por un costo de aproximadamente unos $300. 300. De lo que tengo entendido, sí, de lo independientemente que de tengo entendido, las esas van a ser conexiones y del financiadas. cableado. Que esa es la parte que se complica un poquito más, porque esa parte nunca nadie ha hablado de un financiamiento a ese tipo de conexiones, porque en ciertos casos va a ser muy sencillo, solamente un punto a 220 y nada más. Pero en otros casos va a ser el punto a 220, el cambio de la caja de breakers, el cambio de la cometida que va desde la caja de breakers hasta el medidor. Y bueno, desde ahí sí, desde el medidor en adelante, ya es responsabilidad de la empresa eléctrica de cada una de las ciudades. ¿Y más o menos pero eso cuánto costaría? Un punto a 220 cuesta más o menos unos $30. Pero si ya tenemos que hacer todo el cambio integral y queremos dejar, por ejemplo, las tuberías que no queden vistas, sino que queden empotradas, podríamos estar llegando a unos $350. Más los 300 que cuesta la cocina son $650. En el mejor de los casos sería $30 y en el peor de los casos unos $350 cuando haya que cambiar absolutamente todo el sistema. Eso pero adicionalmente a la cocina. Una vez que se gasta, que se invierte en el cambio de la cocina, que se gastó 300 en la cocina más chiquitita, que se gastó 400 en la instalación, de esos $700, una vez gastados, seguramente va a tener beneficios en el paso del tiempo, ¿o no? Ya no se va a gastar tanto, se va a gastar menos luz de lo que se gastaba en gas. Sumado todos los meses, ¿va a significar un beneficio económico para el dueño de casa? Definitivamente. Mire, de acuerdo a los estudios que se han realizado, los dueños de casa van a tener aproximadamente, luego de que se quite el subsidio al gas y se tome en consideración el subsidio a los 100 kWh que veíamos en la nota, el beneficio para el usuario, para el propietario final, va a ser un ahorro de un 43%. Si es que sigue cocinando a gas, va a pagar 43% más de que si ya que se cambia el sistema de inducción. Entonces, claro, esto sumado también a toda la reducción en riesgo, porque actualmente nosotros conocemos y vemos siempre en las noticias que hay explosiones de gas, mueren tantas personas, mueren tantas otras por inhalación de CO2 y ya lo vemos como algo común y corriente. Entonces, los beneficios, en cambio, están en la parte de seguridad, que es un sistema totalmente seguro versus el que tenemos actualmente, y en la parte de ahorro mensual. Entonces, a largo plazo esto va a ser muy beneficioso para cada uno de los hogares. Cuando usted habla de una reducción del 40% aproximado, habla de una reducción contando con el precio nuevo del gas, es decir, con el gas sin subsidio muchísimo más caro de lo que ahora cuesta. Es decir, que esto siempre va a lucir más barato cuando el gas suba de precio. Así es. A partir del 2016, que es cuando se quita el subsidio al gas, esto definitivamente va a ser un beneficio tangible económicamente hablando. Mientras tanto, mientras el subsidio del gas continúe, va a ser más caro. Y, por ejemplo, ¿cuánto sin subsidio va a costar el cilindro de gas común que hay en las casas? Bueno, se habla de que el subsidio actualmente el cilindro de gas está a $1.60, $1.60. Que es un valor que no es tan real que digamos, porque eso no siempre en todos los lados porque ya nadie le venden las distribuidoras, ¿no? Todos solamente venden a las camionetas, así no le vayan a entregar y uno vaya a comprar, igual le venden más caro. Pero supuestamente ese es el valor oficial. El subsidio es de aproximadamente el 650%. Entonces se estima que el costo, sin costos indirectos, del gas aquí es de $12. Y de ahí, si es que se le ponen los costos indirectos y todo lo demás, se estimaría que el cilindro de gas pueda llegar a costar de $16 a $20. Eso sería el precio real. Claro, y entonces, y en consumo eléctrico versus esos $20 que puede costar ese cilindro de gas por el tiempo que más o menos demora, dependiendo de las cocinas, 1 o 2 veces, puede ser un mes, mes y medio, no más. El consumo medio de los cilindros de gas por familia en el Ecuador es de 17.6 cilindros de gas por familia por año.
Entonces, eso nos da más o menos a un Mes y cilindro y medio. Claro, ese es el promedio, mes y medio, ¿no? Eso claro. tomamos entre las familias que cambian una vez al año el cilindro y otras Así que es. cambian 4 veces. Cada mes o cada mes y medio. Exacto. Entonces, bueno, ya el ahorro en ese sentido va a ser sustancial. Cuando ya se quite el cilindro al gas, el subsidio al gas, porque actualmente de esos 17.6 cilindros, 18 cilindros a 1.60 versus $20 que va a costar luego, entonces ya los costos se van incrementando. Aparte de eso, que si es que ya se empieza a se empieza a suplantar todas las cocinas de inducción, ya cada vez las cadenas de distribución de gas van a ser más obsoletas, va a ser mucho más difícil conseguir gas. Acceder, claro, al gas para llevárselo a su casa. Para llevárselo a su casa. Entonces, ya no van a ver las camionetas. Claro, son muchas cosas que tienen que pasar a la vez. Ir debilitando estos puntos de venta de gas, pero por otro lado también convocando a la gente y entusiasmarla a la gente para que cambie su sistema de cocina. Y en este segundo plano, ¿cómo va? ¿Cómo se ha comportado la gente? ¿La gente quiere cambiar? ¿Ya hay gente que lo ha cambiado? Bueno, nosotros en nuestros proyectos actualmente, pro año estamos ya implementando todos los nuevos sistemas, absolutamente todo eléctrico. No estamos ya poniendo nada de sistemas a gas, porque sabemos que esto ya va a estar muy complicado en el futuro. En cuanto a las viviendas unifamiliares, a las viviendas de todos, ahí hay un poquito más de resistencia, porque obviamente hay que hacer trabajos. La gente no sabe exactamente cuál es el alcance de estos trabajos que hay que hacer, si es que son muy costosos o no. Entonces tenemos muchas consultas a ese respecto. La gente también tiene muchísima renuencia porque dice, ¿qué pasa si se va la luz? Entonces nos vamos a quedar sin cocinar, y efectivamente es así. Entonces todas estas razones argumenta el público para no hacerlo. Ahora, el gobierno en este sentido está teniendo una muy buena campaña, está dando todos los incentivos que se deben dar como para que se vaya haciendo este cambio paulatinamente. Este cambio no se va a lograr de la noche a la mañana. Este cambio sí va a tomar algún tiempo. Algún tiempo, y durante ese tiempo también se va a ir descubriendo cuáles son los obstáculos que día a día van apareciendo en este cambio. Se nos acabó el tiempo, Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas.